Los guerreros mapuche habían atado a una joven virgen al eje de una carreta, dejándola morir bajo el sol implacable de la Patagonia. Un gaucho pobre presenció este castigo cruel e hizo una decisión que resonaría por toda la pampa. Las ataduras de cuero crudo se hundían en sus muñecas mientras los cóndores volaban en círculos sobre su cabeza, sus sombras danzando sobre su rostro manchado de lágrimas. Los mapuche habían desaparecido entre los cerros, convencidos de que la justicia había sido servida según sus leyes ancestrales. Pero no habían contado con Domingo Herrera, un hombre curtido cuyas manos callosas solo conocían el trabajo honesto y cuyo corazón aún llevaba cicatrices de sus propias pérdidas. El calor del mediodía presionaba como un horno, cociendo la tierra colorada hasta agrietarla como cerámica rota. El sudor se mezclaba con polvo en la piel pálida de la muchacha mientras luchaba contra las sogas, su vestido celeste desgarrado y desteñido por la prueba. El aro de hierro de la carreta quemaba lo suficiente como para marcar carne, pero ella presionaba su espalda contra él, buscando cualquier refugio del sol despiadado. Sus labios ya se agrietaban y su respiración llegaba en jadeos cortos y desesperados. A la distancia, un remolino de polvo giraba por el paisaje árido, llevando consigo la promesa susurrada de muerte. El rostro curtido de Domingo permanecía inmóvil como piedra mientras coronaba la loma, su caballo cansado resoplando ante el olor de miedo que flotaba pesado en el aire. Su facón descansaba en su cintura, los dedos verificando instintivamente la empuñadura, aunque sabía que las armas no resolverían lo que yacía ante él. El silencio se extendía como alambre tenso, roto solo por los sollozos ahogados de la muchacha y el grito distante de un carancacho que volaba alto arriba. Cada instinto gritaba peligro. La justicia mapuche no debía ser cuestionada, no debía ser deshecha, no por un criollo que valoraba su cuero cabelludo. Si encontraras a una mujer joven atada para morir en el desierto, ¿arriesgarías una guerra para salvarla o seguirías cabalgando para proteger a tu propia familia? La elección que enfrentaba Domingo determinaría no solo el destino de ella, sino el destino de cada alma en el valle de abajo. Pero lo que Domingo descubriría sobre el crimen de esta muchacha sacudiría su fe en todo lo que creía saber sobre justicia, misericordia y el precio de hacer lo correcto cuando el mundo entero te dice que está mal. Solo 3 horas antes, Domingo Herrera había estado viviendo la vida tranquila de un hombre que ya había enterrado demasiados sueños. Su pequeña estancia se asentaba en un bolsón verde entre 2 cerros, regada por un manantial que nunca se secaba y protegida por paredes de piedra roja que mantenían alejados los peores vientos. El maíz crecía alto a pesar del suelo pobre y sus gallinas proporcionaban suficientes huevos para comerciar por provisiones en el pueblo una vez al mes. No era mucho, pero era suyo, ganado con 15 años de trabajo que quebraba el lomo después de haber perdido todo en las guerras de la independencia. La mañana había comenzado como cualquier otra, con Domingo revisando sus canales de riego y reparando una sección de cerco que los pumas habían estado probando. Sus manos se movían con la eficiencia practicada de un hombre que había aprendido que la supervivencia significaba atención al detalle, ya fuera asegurar que cada planta recibiera agua o mantener su trabuco limpio y listo. La soledad le convenía, las conversaciones significaban preguntas sobre el pasado, y el pasado era una tumba que prefería dejar sin disturbar. Se dirigía al puesto de comercio en Piedra del Águila cuando escuchó los tambores. No tambores de guerra, conocía ese sonido lo suficientemente bien como para reconocerlo inmediatamente.
Estos eran tambores de juicio, el golpe profundo y rítmico que anunciaba que la justicia mapuche estaba siendo servida. El sonido viajaba por el desierto como trueno, haciendo que las orejas de su caballo se movieran nerviosamente. Domingo había vivido en territorio mapuche lo suficiente como para saber que cuando los tambores hablaban, los criollos escuchaban desde la distancia y seguían cabalgando. Pero algo lo hizo trepar la loma en lugar de tomar la ruta más larga alrededor. Tal vez fue la manera en que los tambores se detuvieron demasiado repentinamente, cortándose a medio golpe como una cuerda de guitarra rota. Tal vez fue el silencio antinatural que siguió, un silencio tan completo que parecía presionar contra sus tímpanos. O tal vez fue la voz en su cabeza que sonaba sospechosamente como su difunta esposa Esperanza, recordándole que a veces un hombre tiene que elegir entre seguridad y su alma. Si las historias de decisiones imposibles te llegan al corazón, considera suscribirte para no perderte lo que pasa cuando la gente común enfrenta pruebas morales extraordinarias. Lo que Domingo vio cuando alcanzó la cima de la loma hizo que su sangre se helara. La muchacha no podía tener más de 19 años, con cabello color miel que atrapaba el sol como oro hilado. Estaba atada al eje de la carreta con tiras de cuero crudo que se apretarían al secarse, cortando lentamente la circulación hasta que la muerte la reclamara. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el corazón de Domingo, amplios y azules como un lago de montaña, llenos no de pánico, sino de una extraña aceptación resignada que hablaba de horrores ya soportados. La carreta misma contaba una historia de violencia y pérdida. Agujeros de balas salpicaban los costados de madera, y manchas oscuras en el suelo hablaban de sangre derramada en ira. Esparcidos alrededor de los restos yacían los vestigios de la vida de una familia viajera. Una muñeca de niña con un brazo faltante, una Biblia con sus páginas esparcidas por el viento, una fotografía de boda rasgada por la mitad. Los mapuche habían tomado su venganza contra alguien, pero la muchacha que habían dejado atrás para morir parecía demasiado joven, demasiado inocente para haber ganado justicia tan brutal. Domingo desmontó lentamente, sus espuelas tintineando en el silencio opresivo. Cada paso hacia la carreta se sentía como caminar hacia su propia tumba, pero la voz de esperanza en su memoria no lo dejaba dar la vuelta. Un hombre que pasa junto al sufrimiento cuando tiene el poder de ayudar realmente no es un hombre en absoluto. Las palabras habían parecido simples entonces, dichas en la seguridad de su dormitorio, con luz de velas danzando en las paredes. Aquí afuera, con guerreros mapuche posiblemente observando desde el borde del cañón, llevaban el peso de una sentencia de muerte. La cabeza de la muchacha se levantó mientras él se acercaba, esperanza parpadeando en sus ojos como llama de vela en el viento. «Por favor», susurró, su voz agrietada y ronca de gritar. «Dijeron que maté a su mujer sagrada. Dijeron que envenené el pozo sagrado. Pero te juro que nunca...» Sus palabras se disolvieron en sollozos que sacudían su pequeño cuerpo como muñeca de trapo en tormenta de polvo. Domingo se arrodilló junto a ella, su cuchillo ya en su mano. El cuero crudo había comenzado a cortarle las muñecas, dejando marcas rojas furiosas que se convertirían en cicatrices si vivía lo suficiente. «Tranquila ahora», murmuró, el mismo tono que una vez había usado para calmar caballos asustados. «¿Cómo te llamas, muchacha?» Su hoja trabajó cuidadosamente en las ataduras, consciente de que los guerreros mapuche podrían estar observándolo cometer lo que verían como un acto imperdonable de interferencia.
Luz María Sandoval, jadeo, mi familia me estaban llevando para casarme con don Patricio Mendoza en Valdivia. Nos detuvimos en el pozo Mapuche porque nuestra agua se estaba acabando y cuando la mujer sagrada se enfermó, no pudo terminar, pero Domingo entendió. Coincidencia y sospecha hacían socios mortales en la frontera, donde el miedo gobernaba más decisiones que la sabiduría. Pero mientras Domingo la liberaba del eje de la carreta, notó algo que hizo que sus manos curtidas se detuvieron. Alrededor del cuello de Luz María colgaba un cordón de cuero con una pequeña cruz de plata, y grabados en su superficie había símbolos mapuche que reconocía de sus años de observación cuidadosa. Símbolos sagrados que ningún misionero criollo habría conocido, mucho menos reproducido. La cruz no era cristiana en absoluto, era mapuche, un amuleto medicinal que marcaba a su portador como protegido por la ley tribal. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho más peligroso que la justicia mapuche. Pondría a prueba si la misericordia tenía algún lugar en una tierra donde la supervivencia dependía de saber cuándo luchar y cuándo alejarse. Para cuando Domingo ayudó a Luz María a subir a su caballo y comenzó el viaje de regreso a su estancia, la palabra de su interferencia ya se había extendido por el desierto como fuego en pastizal. Señales de humo se alzaron desde cerros distantes, llevando mensajes en un idioma que no podía leer, pero entendía perfectamente. Había violado la justicia mapuche, robado su prisionera y desafiado su autoridad en su propia tierra. En la política compleja de supervivencia fronteriza, acababa de declarar guerra en nombre de una muchacha asustada, cuya historia podría no ser completamente cierta. El viaje a la estancia de Domingo tomó 2 horas, con Luz María aferrándose débilmente a su cintura, mientras el caballo se abría paso por los arroyos y subía el sendero angosto hacia su valle escondido. Ella habló poco durante el viaje, pero Domingo notó cómo sus ojos constantemente escaneaban el horizonte y cómo se encogía ante cada sombra que pudiera esconder un guerrero observando. En la política compleja de supervivencia fronteriza, acababa de declarar guerra en nombre de una muchacha asustada, cuya historia podría no ser completamente cierta. Lo que hubiera pasado en ese pozo, la muchacha llevaba culpa tan pesada como miedo, y la culpa tenía una manera de atraer el tipo de justicia que seguía a los hombres hasta sus tumbas. Sus vecinos comenzaron a llegar antes del atardecer, atraídos por rumores que viajaban más rápido que caballos en una tierra donde la supervivencia de todos dependía de saber quién podría haber traído problemas a su puerta. Don Carlos Fuentes cabalgó primero, su cara sombría bajo el ala de su sombrero gastado, seguido por los hermanos Morales y el viejo Pedro Castillo, cuya estancia bordeaba terrenos de caza mapuche. Se reunieron en el patio de Domingo como un tribunal, sus ojos moviéndose entre él y la muchacha que había envuelto en el rebozo viejo de esperanza. ¿Te volviste completamente loco, Domingo?, escupió Carlos Fuentes al polvo, su mano descansando casualmente en la culata de su pistola. Esa muchacha era justicia mapuche, la robaste y ahora vendrán por todos nosotros. Los otros hombres asintieron sombríamente, entendiendo las matemáticas de supervivencia fronteriza. La misericordia de un hombre podía costar las vidas de una docena de familias, y la misericordia era un lujo que ninguno de ellos podía permitirse cuando niños dormían en camas a distancia de cabalgata de partidas de guerra mapuche. Luz María se quedó en silencio junto al porche de Domingo, su cara pálida pero determinada. La cruz de plata alrededor de su cuello atrapó la última luz del sol poniente, sus símbolos mapuche pareciendo pulsar con fuego interior. «No envené a nadie», dijo quedamente, su voz llevándose por el patio como una oración.
Su mujer sagrada ya estaba enferma cuando llegamos. Me pidió que la ayudara y traté, pero murió de todos modos. Me culparon porque era criolla, porque necesitaban a alguien a quien culpar. Pedro Castillo rió amargamente, un sonido como hojas secas raspando contra piedra. ¿Mujer sagrada mapuche pidiendo ayuda a una muchacha criolla? ¿Esperas que creamos ese cuento de hadas cuando partidas de guerra mapuche están encendiendo fuegos de señales en cada cerro, desde aquí hasta el río Biobío? Señaló hacia las señales de humo distantes que pintaban manchas oscuras contra el cielo vespertino. Esos tambores no están llamando para una visita social, niña. Están llamando por sangre. Y Domingo aquí acaba de ofrecer todos nuestros cueros cabelludos como pago. Domingo sintió el peso de cada ojo en el patio, midiéndolo contra la elección que había hecho en esa loma. Estos eran hombres buenos, hombres de familia que habían tallado vidas en una tierra dura y que entendían que a veces la supervivencia significaba tomar decisiones que te mantenían despierto por las noches. Pero también eran hombres que habían olvidado que algunas cosas importaban más que respirar. Y Domingo había pasado demasiados años tratando de recordar en qué había muerto creyendo esperanza. ¿Defenderías a un extraño aquí? Incluso si significara convertir a tus propios vecinos en enemigos. A veces, las batallas más difíciles no son contra los enemigos obvios, sino contra el miedo que vive en los corazones de hombres buenos. La confrontación podría haberse vuelto violenta si no fuera por el sonido que congeló a cada hombre en el patio, el trueno rítmico de muchos caballos acercándose rápido, sus cascos resonando contra las paredes del cañón como tambores de guerra hechos de carne y hueso. Los vecinos de Domingo se dispersaron a posiciones defensivas con la eficiencia practicada de hombres que habían sobrevivido a ataques mapuche antes, sus trabucos apareciendo en sus manos como trucos de magia ejecutados por la desesperación. Pero Domingo permaneció parado junto a Luz María, su propia arma aún enfundada, porque correr ahora solo confirmaría su culpa en ojos mapuche. La partida de guerra apareció como una visión de pesadilla. 23 guerreros mapuche, montados en caballos que parecían flotar por el suelo del desierto sin levantar polvo. Su líder cabalgaba ligeramente alante, un hombre cuyo rostro curtido llevaba las cicatrices rituales de un cacique de guerra, y cuyos ojos tenían el tipo de inteligencia fría que había mantenido a su pueblo vivo durante décadas de guerra contra ejércitos tanto mexicanos como chilenos. Levantó su mano, y toda la partida se detuvo como una, sus caballos pisoteando y resoplando en el silencio repentino. Domingo reconoció al cacique, sobrino de Lautaro, un líder guerrero llamado Piedra del Oso, cuya reputación tanto por crueldad como por honor se extendía por 3 territorios. Los mapuche montaron sus caballos como estatuas talladas en madera oscura, sus armas listas pero aún no levantadas, sus caras no mostrando nada de sus intenciones. Detrás de ellos, las señales de humo continuaron alzándose desde cerros distantes. Viernes Domingo se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de una muchacha rescatada. Esto se trataba de respeto, autoridad y el equilibrio delicado de poder que mantenía la frontera de no erupción en guerra abierta. Los ojos de Piedra del Oso se fijaron en Luz María y algo parpadeó por sus rasgos cicatrizados. No ira, como Domingo había esperado, sino confusión, incluso preocupación. El cacique de guerra habló en mapuche rápido a uno de sus guerreros, quien respondió con gestos hacia la cruz de plata alrededor del cuello de Luz María.
La conversación continuó por varios minutos, voces subiendo y bajando como el viento por paredes de cañón, mientras los vecinos de Domingo mantenían sus rifles entrenados en objetivos que no estaban seguros de si deberían disparar. «Tú tomas mujer blanca de nuestra justicia», dijo Piedra del Oso finalmente, su español cuidadosamente pronunciado y cargado de autoridad. Ley mapuche dice que ella mata, mujer medicina paloma blanca. Envenenan pozo sagrado, trae maldad a nuestro pueblo. Pero se detuvo, sus ojos fijos en la cruz de plata que brillaba contra la garganta pálida de Luz María. Ese amuleto medicina era regalo de Paloma Blanca misma, dado solo a aquellos marcados por espíritus para protección. Ninguna mujer llevando bendición de Paloma Blanca podría haberla matado. La revelación golpeó a Domingo como un golpe físico. Luz María no solo había sido inocente del crimen, había estado bajo protección mapuche, marcada como sagrada por la misma mujer cuya muerte la había condenado. Pero si ella no había envenenado el pozo, entonces alguien más lo había hecho. Alguien que había estado dispuesto a dejar morir a una muchacha inocente para cubrir sus propias huellas. Las matemáticas de justicia repentinamente se volvieron mucho más complicadas que decidir si cortar sogas o alejarse. Luz María se adelantó, su voz más fuerte ahora de lo que había sido desde que Domingo la encontró. Paloma Blanca vino a nuestra carreta cuando me vio cuidando a mi hermanito enfermo. Dijo que tenía manos gentiles y espíritu sanador. Me dio el amuleto y me enseñó las palabras correctas para decir cuando se saca agua de lugares sagrados. Cuando ella colapsó al día siguiente, traté de usar lo que me había enseñado para ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Piedra del Oso asintió lentamente, sus ojos nunca dejando la cruz de plata. Paloma Blanca habló de mujer blanca con don de sanación. Dijo que espíritus la habían marcado para propósito especial. Pero veneno fue encontrado en pozo y alguien debe responder por muerte de mujer sagrada. Su mirada se desplazó a Domingo, midiendo al estanciero curtido con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a leer enemigos. ¿Tú sabías que ella llevaba amuleto de protección cuando la liberaste? Domingo negó con la cabeza honestamente. Lo vi, pero no sabía lo que significaba. La liberé porque dejar a cualquiera morir en el desierto no es algo que un hombre pueda hacer y aún llamarse humano. Las palabras salieron más duras de lo que había intentado, llevando el peso de demasiados compromisos y demasiadas noches pasadas preguntándose si la supervivencia valía el precio que extraía del alma de un hombre. Y en ese momento de decir la verdad, con 23 guerreros mapuche observando cada respiración suya, Domingo se dio cuenta de que esta confrontación se trataba de mucho más que una muchacha rescatada o incluso una mujer sagrada muerta. Esto se trataba de si la justicia significaba castigar al primer objetivo conveniente o encontrar el coraje de buscar la verdad, incluso cuando la verdad pudiera llevar a territorio más oscuro del que cualquiera quería explorar. El silencio se extendió como cuerda de arco tirada hasta el punto de ruptura. 23 guerreros mapuche de un lado y 5 estancieros armados del otro. Con Domingo y Luz María atrapados entre justicia y misericordia, verdad y conveniencia, supervivencia y honor. Piedra del Oso desmontó lentamente, sus pies con mocasines no haciendo sonido en la tierra dura, y caminó hacia Luz María con el paso medido de un hombre acercándose a salvación o condenación. Si Paloma Blanca dio amuleto de protección a mujer blanca, dijo cuidadosamente, entonces alguien más envenenó pozo sagrado. Alguien que quería mujer medicina muerta y estaba dispuesto a dejar mujer inocente morir por su crimen.
Su mano curtida señaló hacia la cruz de plata, sus símbolos mapuche pareciendo brillar en la luz que se desvanecía. Pero, ¿quién mataría mujer sagrada? ¿Quién se atrevería a envenenar aguas sagradas que alimentan tribu entera? La voz de Luz María salió en un susurro que de alguna manera llegó a cada hombre en el patio. Había otra carreta en el pozo esa mañana, comerciantes dirigiéndose al sur con mercancías de Santiago. Su líder, un hombre llamado Carrasco, estaba enojado de que Paloma Blanca no lo dejara dar agua a sus caballos en el manantial sagrado. Dijo que las supersticiones mapuche no deberían detener a hombres civilizados de tomar lo que necesitaban. Se detuvo, sus ojos azules amplios con el recuerdo de miedo. Cuando ella le dio la espalda para ayudar a mi hermano, vi a Carrasco verter algo en el agua. Pensé que era medicina para sus animales enfermos. La expresión de Piedra del Oso se endureció como hierro enfriándose, y Domingo sintió la temperatura en el patio bajar varios grados a pesar del calor del desierto. Carrasco, repitió el cacique de guerra, y el nombre parecía llevar peso más allá de sus sílabas simples. Comerciante pelo amarillo que vende armas a Comanche, que promete mercancías mapuche, pero entrega enfermedad. Tenemos memorias largas de su engaño, pero ninguna prueba de sus crímenes. Tiene 3 días de ventaja hacia Argentina, dijo Carlos Fuentes quedamente. Su rifle aún entrenado en los guerreros mapuche, pero su voz llevando respeto renuente por la verdad que se desarrollaba. Si envenenó ese pozo para cubrir sus huellas, probablemente ya cruzó la frontera. Los otros estancieros asintieron sombríamente, entendiendo que la justicia fronteriza se movía a la velocidad de caballos, y los caballos solo podían correr hasta cierto punto antes de que la verdad se quedara atrás en el polvo. Pero Piedra del Oso sonrió por primera vez desde llegar, y no era una expresión placentera. Carrasco piensa como hombre blanco, cree que distancia igual seguridad. Pero justicia mapuche tiene alcance más largo que frontera argentina, memoria más larga que conciencia de hombre blanco. Se volvió hacia Domingo, su cara cicatrizada mostrando algo que podría haber sido respeto. Tú liberaste mujer marcada por nuestros espíritus, protegiste una que estaba protegida por nuestra ley. Esto es digno de honor, no castigo. Domingo sintió a sus vecinos relajándose ligeramente, sus armas bajando, mientras la amenaza inmediata de masacre se desvanecía en el crepúsculo del desierto. Pero sabía que la historia no había terminado. Sabía que la justicia mapuche no se satisfaría con simplemente conocer el nombre de Carrasco. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, encontrando los ojos de Piedra del Oso directamente. La muchacha aún no tiene familia, no tiene manera de llegar a Valdivia con seguridad, y Carrasco aún está allá afuera, probablemente planeando engañar y envenenar a otra gente. El cacique de guerra consideró esto, su mirada moviéndose entre Luz María y Domingo, con la mirada calculadora de un hombre pesando vidas contra justicia. Paloma Blanca habló profecía antes de morir, dijo finalmente. Dijo que mujer sanadora traería gran cambio a pueblos mapuche y criollo, construiría puente entre mundos que han olvidado cómo hablarse. Tal vez espíritus arreglaron este encuentro por razón más allá de nuestro entendimiento. Luz María se adelantó, su mano inconscientemente tocando la cruz de plata en su garganta. No quiero que nadie más muera por lo que hizo Carrasco. Si hay una manera de detenerlo, de prevenir que lastime a otra gente, entonces haré lo que sea necesario. Su voz llevaba una fuerza que no había estado ahí cuando Domingo la encontró atada al eje de la carreta, como si enfrentar la muerte y descubrir su inocencia hubiera quemado todo lo débil y dejado solo hierro atrás. Piedra del Oso asintió con aprobación. Mujer sanadora habla con coraje.
Guerreros mapuche rastrearán a Carrasco hasta cualquier agujero en que se meta. Lo harán responder por envenenar agua sagrada y dejar mujer inocente enfrentar nuestra justicia. Pero primero, honramos a aquellos que honraron nuestra ley sin saber que lo hacían. Señaló hacia Domingo, cuya cara curtida mostraba confusión ante el giro inesperado de eventos. Tú, continuó Piedra del Oso, apuntando directamente al estanciero, serás adoptado como hermano de nuestra tribu, dado protección y respeto por vida de servicio al pueblo mapuche. Tu estancia será tierra sagrada, segura de todas las partidas de guerra, marcada por espíritus como lugar de paz. Se detuvo, sus rasgos cicatrizados mostrando algo que podría haber sido diversión. Y mujer sanadora se quedará aquí también, aprendiendo formas de medicina mapuche mientras enseña conocimiento de sanación criolla. 2 mundos, una sabiduría. Si te ofrecieran la oportunidad de construir puentes entre 2 mundos que habían sido enemigos por generaciones, ¿la tomarías? Incluso sabiendo los peligros y responsabilidades que venían con tal poder. La propuesta flotó en el aire como humo de fuego de señales, llevando implicaciones que se extendían mucho más allá de la pequeña estancia de Domingo y el futuro incierto de Luz María. Carlos Fuentes y los otros estancieros intercambiaron miradas que hablaban volúmenes sobre la naturaleza cambiante de la política fronteriza, mientras los guerreros mapuche montaron sus caballos con la quietud paciente de hombres acostumbrados a esperar decisiones importantes. Pero fue Luz María quien rompió el silencio, su voz llevándose por el patio con la claridad de campana de iglesia. «Acepto», dijo simplemente, sus ojos azules encontrando la mirada oscura de Piedra del Oso sin parpadear. Paloma Blanca salvó mi vida al darme su amuleto de protección. Lo menos que puedo hacer es honrar su memoria, aprendiendo las formas de sanación que quería enseñar. Su mano se apretó en la cruz de plata, sus símbolos mapuche atrapando la última luz del sol moribundo. Y si puedo ayudar a prevenir que otra gente inocente sufra por hombres como Carrasco, entonces tal vez algo bueno puede salir de toda esta tragedia. Domingo sintió la voz de esperanza susurrando en su memoria, recordándole conversaciones que habían tenido sobre la posibilidad de paz entre pueblos que parecían destinados para guerra eterna. Ella siempre había creído que el entendimiento comenzaba con individuos dispuestos a arriesgar todo por la oportunidad de construir puentes en lugar de muros. Mirando la cara determinada de Luz María y el asentimiento respetuoso de Piedra del Oso, Domingo se dio cuenta de que su esposa muerta podría haber sido más profeta que soñadora. «Acepto también», dijo Domingo, su voz llevándose por el patio como promesa tallada en piedra. «Este valle ha visto suficiente sangre, suficiente miedo. Si hay oportunidad de hacerlo, un lugar donde la gente pueda encontrarse sin alcanzar armas, entonces estoy dispuesto a intentar». Miró directamente a Piedra del Oso, encontrando los ojos del cacique de guerra con la misma honestidad que lo había hecho cortar las ataduras de Luz María a pesar del peligro. Pero quiero tu palabra de que Carrasco enfrentará justicia por lo que hizo, justicia real, no solo venganza. La cara cicatrizada de Piedra del Oso mostró aprobación ante la distinción. Carrasco responderá tanto a ley mapuche como a ley criolla. Lo rastrearemos, lo capturaremos vivo y lo traeremos ante juez criollo así como consejo mapuche. Sus crímenes tocaron ambos pueblos verán justicia hecha.
El cacique de guerra remontó su caballo en un movimiento fluido, sus guerreros siguiendo su ejemplo con la precisión sincronizada de práctica larga. Pero primero debemos marcar este lugar como tierra sagrada, asegurar que todos los mapuches sepan de su protección. Lo que siguió fue una ceremonia diferente a cualquier cosa que los vecinos de Domingo habían presenciado jamás. Una mezcla de ritual mapuche y diplomacia improvisada que sería hablada en puestos de comercio y pulperías desde Valparaíso hasta Buenos Aires. Piedra del Oso produjo una pipa ceremonial de sus alforjas, su cuenco tallado en piedra roja y su caña decorada con plumas y abalorios que contaban la historia de las migraciones de su tribu por el desierto. La encendió con un carbón del fogón de Domingo, ofreció humo a las 4 direcciones, luego se la pasó a Domingo y Luz María por turno. El sabor era áspero y desconocido, una mezcla de tabaco y hierbas que hizo lagrimear los ojos de Domingo, pero aspiró el humo profundo en sus pulmones y trató de verse como si supiera lo que estaba haciendo. Luz María manejó la pipa con más confianza, como si Paloma Blanca le hubiera enseñado algo sobre costumbres mapuche durante su breve encuentro en el pozo envenenado. Cuando la ceremonia terminó, Piedra del Oso plantó una lanza en el patio de Domingo, su asta decorada con los mismos símbolos que adornaban la cruz de plata de Luz María. Esta marca significa tierra sagrada, protegida por ley mapuche y guerreros mapuche. Anunció Piedra del Oso, su voz llegando a cada hombre en la reunión. Cualquiera que traiga violencia a este lugar responderá al mismo Piedra del Oso, y la justicia mapuche no es conocida por segundas oportunidades. La advertencia estaba claramente dirigida a los vecinos de Domingo, algunos de los cuales aún se veían escépticos sobre la alianza repentina entre su amigo y el cacique de guerra más temido en 3 territorios. Pero fue lo que pasó después, lo que verdaderamente marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia fronteriza. Luz María caminó al caballo del líder mapuche y le habló en mapuche entrecortado, su pronunciación áspera, pero su intención clara. Estaba pidiendo aprender las canciones de sanación que Paloma Blanca había muerto antes de enseñarle, solicitando permiso para estudiar las formas de medicina que podrían prevenir tragedias futuras. La cara curtida de Piedra del Oso se suavizó mientras escuchaba, y cuando ella terminó: Mujer sanadora, habla palabras mapuche con respeto, muestra humildad apropiada antes de buscar conocimiento sagrado, dijo en español para beneficio de los estancieros observando. Espíritu de Paloma Blanca está complacido, enviará sueños para enseñar lo que no pudo enseñar en vida. Hizo girar su caballo hacia el desierto, sus guerreros siguiendo en formación perfecta. Regresamos en una luna, traemos mujeres mapuche para enseñar formas de sanación, traemos noticias de captura y castigo de Carrasco. Mientras la partida de guerra desaparecía en las sombras púrpuras del atardecer, Domingo se encontró parado junto a Luz María en un patio que había sido cambiado para siempre por los eventos de una sola tarde. Sus vecinos comenzaron a dispersarse, sus expresiones variando de confusión a optimismo cauteloso, pero todos ellos entendiendo que habían presenciado algo que remodelaría el equilibrio delicado de poder en la frontera. ¿Te das cuenta de lo que acabas de aceptar?, dijo Carlos Fuentes quedamente mientras se preparaba para montar su caballo. Ese cacique de guerra acaba de hacer de tu estancia el pedazo de tierra más importante entre aquí y Valdivia. Cada mapuche en el territorio sabrá sobre este lugar, y cada criollo estará observando para ver si puedes hacer que funcione. Domingo asintió, entendiendo el peso de responsabilidad que se había asentado en sus hombros como manta de plomo.
Pero cuando miró a Luz María, vio la determinación en sus ojos azules y la manera en que inconscientemente tocaba el amuleto de protección de Paloma Blanca. Sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Esperanza. Esperanza. No la esperanza desesperada de un hombre tratando de sobrevivir otro día, sino la esperanza más profunda de alguien que creía que el futuro podría realmente ser mejor que el pasado. Pero esto era solo el comienzo de un vínculo que desafiaría todo lo que la frontera pensaba que sabía sobre justicia, misericordia y la posibilidad de paz entre pueblos que habían olvidado cómo confiar. 3 semanas después, la estancia de Domingo había sido transformada en algo que desafiaba cada categoría que sus vecinos tenían para entender la vida fronteriza. Mujeres mapuche llegaron con el amanecer, cargando canastas de hierbas curativas y conocimiento que había sido pasado por incontables generaciones. Trabajaron junto a Luz María en la cocina de Domingo, enseñándole a preparar medicinas y mostrándole las ceremonias apropiadas para recoger plantas sagradas. El sonido de sus voces, mezclando mapuche y español quebrado en un idioma improvisado de sanación, flotaba por el valle como música de otro mundo. Los cambios fueron más profundos que idioma y medicina. Domingo se encontró aprendiendo métodos mapuche de conservación de agua y rotación de cultivos que hicieron su pequeña estancia más productiva de lo que había sido jamás. Su maíz creció más alto, sus vegetales más abundantes y sus gallinas parecían más saludables bajo el cuidado de mujeres que entendían los ritmos de la vida del desierto en formas que los colonos criollos apenas comenzaban a comprender. Pero más importante, su estancia se había convertido en tierra neutral, donde viajeros mapuche y criollos podían encontrarse sin miedo, comerciar sin sospecha y resolver disputas sin derramamiento de sangre. Llegaron noticias en la 4ª semana de que Piedra del Oso había cumplido su promesa. Carrasco había sido rastreado hasta una taberna en Mendoza, capturado vivo a pesar de sus intentos de comprar protección con armas mapuche robadas de un tren de suministros del ejército. El comerciante ahora se sentaba tanto en una cárcel argentina como en un círculo de consejo mapuche, enfrentando justicia de ambos pueblos que había lastimado. Su confesión, extraída por métodos que la ley criolla prefería no examinar demasiado de cerca, reveló un patrón de envenenar fuentes de agua para cubrir sus huellas cuando engañaba tanto a clientes mapuche como criollos. Luz María había crecido en su papel como puente entre mundos con una gracia que le recordaba a Domingo la fuerza silenciosa de Esperanza. Podía curar las heridas de un guerrero mapuche usando canciones de sanación tradicionales, luego explicar el tratamiento a un doctor criollo en términos médicos que satisfacían la curiosidad científica. Su reputación se extendió por el territorio, atrayendo gente que necesitaba sanación que iba más allá de lo que cualquier cultura podía proporcionar sola. Pero fue su relación con el espíritu de Paloma Blanca lo que verdaderamente marcó su transformación de víctima a sanadora. Los sueños llegaban regularmente ahora. Visiones vívidas, donde la mujer medicina mapuche muerta enseñaba a Luz María las formas profundas de sanación que requerían no solo conocimiento de plantas y hierbas, sino entendimiento de las conexiones entre espíritu y carne, individuo y comunidad, pasado y futuro. Domingo a veces encontraba a Luz María en su cocina antes del amanecer, moliendo hierbas según instrucciones recibidas en sueño, su cara serena con la certeza de alguien siguiendo un llamado, en lugar de simplemente practicando una habilidad. La prueba final de su alianza llegó cuando una patrulla del ejército llegó a la estancia de Domingo, liderada por un teniente que había escuchado rumores de simpatizantes mapuche albergando guerreros enemigos.
El joven oficial estaba preparado para arrestar a todos en la propiedad hasta que vio la lanza que marcaba la estancia como tierra sagrada y se dio cuenta de que su patrulla estaba vastamente superada en número por guerreros mapuche que habían estado observando desde las paredes del cañón desde que los soldados cruzaron al valle. Lo que siguió fue la primera negociación formal de tratado conducida en la cocina de un colono criollo, con Domingo sirviendo como traductor y Luz María proporcionando té sanador que parecía calmar los nervios de todos. El teniente se fue con un acuerdo que reconocía el estatus neutral de la estancia y establecía protocolos para comunicación entre el ejército y los guerreros de Piedra del Oso. No era mucho como tratados, pero era un comienzo, prueba de que la paz era posible cuando la gente estaba dispuesta a arriesgar sus vidas por entendimiento en lugar de conquista. En el día que marcó 2 meses desde que Domingo había encontrado a Luz María atada al eje de la carreta, Piedra del Oso llegó a la estancia con noticias que cambiarían todo una vez más. Carrasco había sido ejecutado, según tanto la ley mapuche como la criolla, su muerte sirviendo como advertencia a otros comerciantes que podrían considerar envenenar pozos y culpar gente inocente por sus crímenes. Pero más importante, otras tribus mapuche habían escuchado sobre la mujer sanadora que llevaba la bendición de Paloma Blanca y el estanciero criollo que había arriesgado todo para proteger la justicia mapuche. Muchos caciques quieren hablar con mujer sanadora, anunció Piedra del Oso mientras se sentaba en la cocina de Domingo, aceptando una taza de la mezcla especial de té de Luz María que combinaba hierbas mapuche con ingredientes del jardín de Domingo. Quieren aprender si paz entre pueblos es verdaderamente posible, o si este valle es solo sueño placentero que terminará en sangre como todos los otros. Su cara cicatrizada mostró el cansancio de un hombre que había peleado demasiadas batallas y enterrado demasiados amigos, pero también un destello de esperanza que no había estado ahí cuando llegó por primera vez a reclamar justicia mapuche. Luz María dejó su propia taza y miró directamente a los ojos del cacique de guerra. Diles que la paz no es algo que encuentras tirado como caballo perdido. Es algo que construyes, una conversación a la vez, un acto de bondad a la vez, un momento de elegir entendimiento sobre miedo. Su voz llevó la autoridad de alguien que había enfrentado la muerte y descubierto que había cosas por las que valía la pena morir, y más importante, cosas por las que valía la pena vivir. Domingo observó este intercambio con la satisfacción silenciosa de un hombre que finalmente había encontrado un propósito digno de la memoria de esperanza. Su estancia se había convertido en más que un lugar para cultivar maíz, en criar gallinas. Era prueba de que la frontera no tenía que ser un lugar donde pueblos diferentes se mataran por malentendidos y miedo. La cruz de plata alrededor del cuello de Luz María atrapó la luz de la lámpara, sus símbolos mapuche pareciendo pulsar con vida, y Domingo entendió que algunos regalos estaban destinados a ser compartidos en lugar de atesorados. Mientras Piedra del Oso se preparaba para partir, llevando el mensaje de Luz María a caciques por todo el territorio, Domingo se dio cuenta de que la historia que había comenzado con una muchacha asustada atada al eje de una carreta se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La frontera estaba cambiando, un puente a la vez, y a veces las victorias más importantes se ganaban no con armas y cargas de caballería, sino con la decisión simple de cortar las ataduras de alguien y confiar en que la justicia podría tener más de una cara.
El epílogo de esta historia se escribiría a través de décadas, en tratados firmados y niños nacidos, en guerreros mapuche que aprendieron medicina criolla y doctores criollos que estudiaron formas de sanación indígena, en una pequeña estancia que se convirtió en símbolo de lo que era posible cuando la gente elegía coraje sobre conveniencia y misericordia sobre venganza. Pero esa noche, mientras Piedra del Oso cabalgó de regreso al desierto y Luz María comenzó a prepararse para la llegada de más caciques que querían aprender sobre paz, Domingo sintió el espíritu de esperanza sonriendo en el viento que susurraba por su maíz. Habrías arriesgado todo para salvar a un extraño, sabiendo que podría cambiar no solo tu vida, sino las vidas de generaciones aún por venir. A veces, los actos más pequeños de bondad crean los cambios más grandes. Y los puentes más importantes no son construidos por ingenieros, sino por gente que se niega a dejar que el miedo tome sus decisiones. Suscríbete para más historias de coraje imposible y héroes improbables. Y recuerda hacer clic en el próximo video para descubrir cómo la decisión de un guerrero mapuche de confiar en un predicador criollo creó una leyenda que los sobrevivió a ambos, con un giro tan poderoso que redefinió lo que la frontera pensaba que sabía sobre honor, sacrificio y el verdadero significado de hermandad.